Buenas noches, bienvenidos. Arranca así nuestra edición central. Mucho que comentar a esta hora. Vamos de inmediato con nuestros titulares de la jornada. Iniciamos con lo que se registra en Asia Occidental. El Consejo de Seguridad Nacional de Irán ha afirmado que su país está listo para seguir con una guerra continuada en base al respeto a su soberanía y el legítimo derecho a la defensa. Cuba avanza en la adopción de medidas energéticas y económicas para hacer frente al recrudecimiento y la asfixia financiera impuesta por los Estados Unidos. El gobierno de Brasil decide declarar estado de calamidad. Hay inundaciones debido a las intensas lluvias en al menos 26 ciudades y esto denota en un estado de emergencia. Medios de comunicación internacionales denuncian que la inteligencia artificial de la plataforma X llamada Grok está manipulando información, difunde falsedades contra la cobertura en Irán y Oriente Medio. Vamos a ver los titulares más adelante en Enclave Mediática. En nuestra edición central también tenemos la actualidad deportiva de la mano de Patricia Álvarez. Buenas noches, bienvenida. Gracias, Paola. Luis, qué gusto saludarlos aquí en la edición central para hablar precisamente sobre el acontecer deportivo. Les contamos como principal titular que la selección mexicana conquistó el Campeonato Panamericano de Softball Mayor 2026 y así se clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Pero los detalles de esta y otras informaciones, como bien lo saben, se los contamos más adelante en el espacio deportivo. Gracias, Patricia. En nuestro segmento de cultura estaremos hablando de los premios Goya 2026, un escenario que también se ha transformado en un momento clave para elevar la denuncia ante el genocidio que sigue cometiendo Israel en Gaza. Todo esto en medio de una guerra emprendida por Estados Unidos e Israel en Asia Occidental, atacando de manera deliberada a la República Islámica de Irán. ¿Qué dijeron allí estos actores, directores? Le vamos a contar los detalles en nuestro segmento más adelante. Vamos también al adelanto de la noticia. Nuestro compañero Hernán Tovar desde Bogotá y sobre todo el escenario electoral en ese país. Adelante, Hernán. Gracias, un saludo a ustedes y para toda la teleaudiencia. El próximo 8 de marzo, los colombianos elegirán la conformación de su Congreso. Ya iniciaron las votaciones en el exterior. Más información en minutos. Gracias, Hernán. En breve volvemos contigo cuando la información lo amerite, pero también tenemos el adelanto de la noticia desde Quito, la capital de Ecuador. Elena Rodríguez. Hola, qué gusto saludarles. Así es, entró en vigencia el incremento al 50% de la denominada tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia hacia Ecuador. La medida dispuesta por el gobierno de Daniel Noboa marca un nuevo punto de tensión en la relación comercial bilateral y ya genera reacciones en distintos sectores productivos y comerciales del país. Les contamos detalles más adelante. Gracias a nuestra compañera Elena Rodríguez. Más adelante con ella vamos a iniciar información hablando de Irán. El secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, declaró que el país está listo para una guerra continuada con base en el respeto de su soberanía y legítimo derecho a la defensa. Un legítimo derecho a la defensa establecido en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. El secretario señalaba que de manera histórica Irán no ha iniciado nunca guerras en el mundo ni ha lanzado ataques sin argumentos. Aseguró que tendrán sus sistemas de defensa prestos al resguardo de los 6.000 años de civilización, en el marco de sus intereses y en el respeto y protección de su pueblo, haciendo frente al enemigo en todos y cada uno de los espacios, reiterando la postura y el rechazo de su país a la tiranía y al imperialismo que busca mantener su hegemonía en el mundo. Y bueno, frente a la tensión regional, el portavoz de la Cancillería de Irán, Ismail Baqai, recalcó lo siguiente: esta es una guerra injusta impuesta a nuestra nación y nuestra postura es mantenernos firmes, mantener la resiliencia y enfrentar esta injusticia. En tales circunstancias es difícil hablar de derecho internacional. Este ataque constituye una clara violación de los principios de las Naciones Unidas que enfatizan el respeto
respeto a la soberanía y la integridad territorial de los países. Si surge una norma que permita a cualquier país atacar a otro simplemente porque detesta a su gente y asesina a sus líderes, avanzamos rápidamente hacia una ley de la selva, dice este portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai. Y desde Irán, el general de la brigada Sardar Ebrahim Jabari afirmaba que el estrecho de Hormuz está cerrado. Ha advertido también una respuesta militar contundente a cualquier embarcación que se acerque a esta zona. Así lo decía. El dólar ha alcanzado su punto máximo y el mundo espera con ansia su llegada a este valor. El estrecho está cerrado y antes se importaban y exportaban 20 millones de barriles de petróleo diariamente desde esta región. Ahora, una sola pequeña parte se vende y se devuelve en cantidades a estos países. El estrecho está cerrado y cualquiera que intente cruzar verá su barco quemado por nuestro valiente personal naval y militar. No se acerquen a esta zona. Se enfrentarán a una respuesta decisiva y definitiva. Afirmaremos nuestro control sobre la zona y no permitiremos que el petróleo se exporte desde esta región. Y por eso, estos barcos están retenidos en el estrecho. Los estadounidenses tienen miles de millones de dólares aquí. Ni una sola gota de petróleo les llegará de los petroleros de esta región. Sepan esto. Y hace poco Irán ha lanzado una nueva oleada de misiles contra una base militar perteneciente a Estados Unidos en Kuwait en el marco de la masiva respuesta militar a la agresión de Estados Unidos a Israel. Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica confirmaron el ataque iraní enmarcado en la Operación Promesa Verdadera 4 y que surge como una represalia directa ante la agresión conjunta y premeditada lanzada por Estados Unidos a Israel el pasado 28 de febrero. Recordamos donde fue asesinado el líder supremo de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei, además de otros altos mandos militares cruciales para la defensa de la nación persa. Esta agresión sionista fue lo que desató una masiva condena internacional. También enmarcada bajo el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas de Legítima Defensa, Irán ha lanzado ataque también destinado a la base militar que tiene Estados Unidos en Jordania, una agresión no provocada contra territorio iraní en medio de esta guerra desatada por Estados Unidos e Israel que ha cobrado la vida de más de 550 personas. Hablamos de suelo iraní, entre ellas 171 niñas, estudiantes de la escuela primaria de Minab, la ciudad ubicada al sur del país. Una situación que ha generado condena internacional por la violación de su soberanía. Y por segundo día consecutivo se celebraron manifestaciones populares en Teherán en apoyo a las Fuerzas Armadas iraníes. Manifestantes allí expresaron su rechazo a la agresión imperialista estadounidense contra la nación y han coreado consignas en contra del régimen sionista. Los manifestantes han llamado a la región de Asia Occidental levantarse en protesta contra la agresión y condenar el asesinato del líder de la revolución islámica, el Ayatolá Ali Khamenei. Una gran multitud de ciudadanos demostraba así su apoyo a las Fuerzas Armadas iraníes, las cuales defenderán la soberanía del país, han dicho las autoridades, contra la agresión conjunta estadounidense y sionista contra la República Islámica. Y de acuerdo a las últimas estadísticas, cerca de 31 ciudadanos del Líbano han perdido la vida y alrededor de 149 resultaron heridos. Todo esto por los ataques que ha emprendido Israel hacia el sur del Líbano en medio de la respuesta y la decisión del eje de resistencia Hezbollah de sumarse a esta guerra en defensa de la soberanía iraní. Hisham Wanous nos cuenta esta historia. Miles de habitantes del suburbio sur de Beirut y de la región sur del Líbano tuvieron que huir de madrugada de sus hogares y buscar refugio en otras zonas relativamente más seguras en su país. El régimen de ocupación israelí los obligó a vivir como desplazados en difíciles condiciones humanitarias después de ampliar el alcance de su guerra contra Irán con ataques aéreos contra el territorio libanés, incluidas zonas residenciales capitalinas, tanto como el bombardeo que alcanzó las cercanías de la sede del canal de Al-Mayadin y puso en peligro la vida de civiles indefensos, incluidos los empleados del canal.
A la 1 de la madrugada comenzaron los ataques israelíes con misiles contra nuestras aldeas y tuvimos que huir y dejar atrás todos nuestros bienes. Y ahora mismo que hemos llegado después de 12 horas a esta escuela donde nos ofrecieron refugio los militantes del movimiento, pues hemos recorrido varias escuelas y nadie nos albergó, sino aquí. Estaba dormido, tenía que levantarme el otro día para acudir a cultivar mi tierra, pero a la 1 de la madrugada nos atacaron con misiles y tuve que huir junto con mi familia después que el ataque destruyó todos mis bienes y ahora vivo como desplazado junto con mis hijos y no sé cuál será el futuro que nos espera en medio de esta guerra que nos azota. Los ataques israelíes contra el Líbano se produjeron después de que miles de libaneses se congregaron en el suburbio sur de Beirut para acompañar al pueblo iraní en lamentar el martirio del líder de la Revolución Islámica de Irán, Sayyid Ali Khamenei, y manifestar su determinación de seguir el camino de los mártires que cayeron en la batalla contra la ocupación sionista, el imperialismo norteamericano. Quienes creen que con asesinar a Sayyid Khamenei lograron eliminar su proyecto, se equivocaron. Pues con el martirio del líder, su proyecto ha cobrado más fuerza y estamos seguros de continuar su camino y de seguir avanzando hacia adelante. Dios mediante. La sangre de los líderes mártires Sayed Hassan y Sayed Ali Khamenei no haría sino incrementar nuestra fuerza y nuestra firmeza. Y vamos a seguir su camino y enseñar a las nuevas generaciones de que hay un enemigo arrogante que quiere apoderarse de todo el mundo e imponer su voluntad sobre todo el mundo. Y no se lo vamos a permitir y lo vamos a derrocar. El mensaje de condolencias masivo que los partidarios de la resistencia libanesa extendieron al pueblo y liderazgo iraníes fue seguido por un ataque de Hezbollah contra una posición militar israelí en Palestina ocupada. Una acción que involucró al Líbano en la actual guerra sionista estadounidense contra Irán, lo que pronostica graves repercusiones para la nación de los cedros. El martirio del líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, no hará sino fortalecer la firmeza y la determinación del pueblo iraní y de sus aliados de continuar la lucha en defensa de la verdad. Así lo demuestra esta gran multitud de libaneses que se congregaron en su país para acompañar a sus hermanos iraníes en lamentar esta gran pérdida. Hisham Wannous, Telesur, desde el suburbio sur de Beirut, el Líbano. Gracias a nuestro compañero Hisham Wannous. Mientras tanto, en Estados Unidos, los ciudadanos manifiestan su rechazo a la agresión conjunta del presidente Donald Trump y de Israel contra Irán. Las calles de Nueva York se ocupan de pro-palestinos que exigen un alto al fuego. Vamos a enlazar hasta Manhattan. Henry Cabello está con nosotros en directo para ampliarnos detalles. Henry, ¿qué dice la gente que allí se ha concentrado? ¿Qué es lo que señalan? Y sobre todo, sabemos que hay un pedido al unísono. Te escuchamos. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches para ustedes y la teleaudiencia de Telesur. Pues las calles de Manhattan nuevamente fueron escenarios de protestas en contra de las agresiones de Estados Unidos e Israel contra Irán. Cientos de manifestantes en una segunda jornada salieron para rechazar estos ataques y pedir que para este derramamiento de sangre que no tiene sentido, dicen los manifestantes. Dicen que mientras que en Estados Unidos millones de personas viven en las calles y están aguantando hambre, este dinero se está utilizando en masacrar a personas inocentes y más aún sin una justificación, sin una convocatoria por parte del Congreso de Estados Unidos. Ellos dicen que continuarán en las calles rechazando este tipo de acciones militares por parte de Estados Unidos. Esta jornada también se replicó en al menos 40 ciudades de Estados Unidos, donde gran parte de la comunidad musulmana se ha hecho presente y ha mostrado su rechazo por las acciones y por temer que sus familiares sean parte de las víctimas de estos ataques militares. Piden además que paren estas acciones que está cometiendo de manera unilateral el presidente Donald Trump, que el Congreso de una vez pues le ponga un freno a todas las acciones que él está tomando sin consultar de ninguna manera al Congreso y sin tener ningún tipo de autorización ni ninguna justificación. Precisamente el Pentágono ha reconocido que
no había por parte de Irán una amenaza hacia los Estados Unidos, y eso es precisamente lo que los manifestantes han venido diciendo, que Irán no representa una amenaza para Estados Unidos y que los intereses del gobierno de Donald Trump pues son completamente distintos a los que esgrima, que no existe una amenaza, que Irán no representa un enemigo para Estados Unidos, que todo tiene que ver con el petróleo, con el control territorial y con la expansión que viene realizando Israel en esa región. Pues aquí continuarán ese tipo de manifestaciones, las jornadas continuarán en esta semana. Hay otras convocatorias que se han realizado en plataformas de redes sociales y que vendrán en los próximos días. Es la información que tengo desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Vuelvo con ustedes a los estudios, compañeros. Gracias, Henry, por la información. Muy atentos también a la situación en Estados Unidos. Y bueno, en otro contexto, China ha instado a todas las partes involucradas en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán detener las operaciones militares, advirtiendo que la escalada de hostilidades podría amenazar los mercados energéticos y el transporte de mercancías a nivel global. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, señalaba durante una rueda de prensa este lunes su profunda preocupación por los efectos colaterales, ha dicho, el conflicto en países vecinos, subrayando que los ataques realizados por Estados Unidos e Israel son una violación del derecho internacional, al no contar con la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Enfatizó la necesidad de seguir respetando la soberanía, la seguridad e integridad territorial de todos los países en la región del Golfo Pérsico. Los ataques que han causado la muerte del líder supremo de Irán constituyen una grave violación de la soberanía y seguridad de Irán y pisotean los propósitos y principios de la Carta de la ONU y las normas básicas de las relaciones internacionales. China se opone firmemente y condena enérgicamente estos hechos. China insta a detener de inmediato las acciones militares a fin de evitar que la tensión se intensifique aún más y a trabajar conjuntamente para mantener la paz y la estabilidad en Oriente Medio y en el mundo. El gobierno de España limita el uso de las bases militares de Estados Unidos en su territorio tras la escalada de agresiones contra Irán. El país ha confirmado que las bases de Rota y Morón no darán apoyo a un eventual ataque de Estados Unidos contra Irán. España también destacó que el convenio bilateral con Washington exige legalidad internacional, el cual no se cumple en las actuales operaciones contra Irán. Aviones cisternas estadounidenses abandonaron las instalaciones mientras se refuerza la seguridad para los casi 1.000 soldados españoles desplegados en Irak y Líbano. A eso se sumaban las declaraciones del portavoz del gobierno alemán, Stefan Cornelius, el que está en imágenes, decía que su país ha descartado intervenir en la ofensiva militar que emprende Estados Unidos e Israel. Durante sus declaraciones decía que Alemania no cuenta con bases militares en la región de Asia Occidental. Lo que sí harán será mantener una defensa exclusivamente de los soldados estacionados allí, se refiere a los propios. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, amenaza con usar armas de material atómico para proteger su país en medio de las ofensivas de Estados Unidos e Israel contra Irán. Ha destacado que la capacidad nuclear de su país está a la altura de los desafíos nacionales y europeos ante un mundo que se endurece. Macron ofreció compartir la disuasión con sus socios europeos y anunció la creación de un nuevo submarino lanzador de misiles que estará operativo para el año 2036. Y en medio de las reacciones, el gobierno de México lamentaba que la Organización de Naciones Unidas haya dejado de cumplir su papel para preservar la paz en Asia Occidental. Así lo confirmaba la presidenta Claudia Sheinbaum, quien además ha criticado que no se haya cumplido la labor específica y ha dejado que países con mayor fuerza militar ataquen a otras naciones, violando la paz y sus soberanías. Ante el aumento de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, la mandataria mexicana instó a todas las partes para que se pueda privilegiar la vía diplomática y se abstenga sobre todo el uso de la fuerza. También aprovechó la oportunidad para condenar el ataque a esta escuela primaria. Vemos en imágenes ubicada en Minaf, al sur de Irán. Decía que nada puede justificar un ataque porque los que más sufren son los pueblos.
Pues la ONU dejó de cumplir su labor, la verdad. O sea, se imponen los países con mayor fuerza militar. Y eso pues no puede ser. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues el objetivo era garantizar un espacio en donde cada nación tuviera la misma representación. Ha habido problemas desde entonces, pero hoy pues estamos viviendo una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza. Y no puede ser. Tiene que recuperarse el papel pues de la política diplomática multilateral. Y es pues triste, por decirlo menos, lo que ocurre, porque al final no es un asunto de si uno está de acuerdo con un régimen u otro, sino que quien paga es la población civil. El bombardeo de una escuela de niñas, y en todos los países, al final quienes sufren pues es los pueblos. Entonces por eso el llamado de México a elevar siempre la solución pacífica de los conflictos y evitar las guerras, siempre pugnar por la paz. Y revisamos las consecuencias de todo el escenario porque en Europa se disparó el precio del gas tras la agresión conjunta de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. El gas natural europeo subió más del 50%, alcanzando un máximo de $56 como consecuencia directa del conflicto en Asia Occidental. El aumento se produjo luego de que Qatar Energy suspendiera la producción de gas natural licuado en el complejo industrial de Ras Laffan tras ser atacado por un dron iraní. La suspensión del suministro desde Qatar amenaza alrededor del 15% de las importaciones del hidrocarburo a la Unión Europea, lo que agrava la escasez en el mercado global. Más datos del impacto energético global. El precio del petróleo asciende debido al bloqueo del estrecho de Hormuz por parte de las autoridades iraníes, derivado de este ataque conjunto ilegal que emprende Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán. El tráfico petrolero ha caído de manera brusca ante la interrupción de los sistemas de navegación. Estados Unidos será uno de los países también más afectados por el cierre del estrecho de Hormuz. El alza del crudo se eleva en estos precios también de la gasolina para los conductores estadounidenses, encima de las estadísticas que impactarán también en otros bienes en un momento donde la inflación global también crece. Según expertos económicos, esta guerra podría impulsar los precios aún más y las infraestructuras petroleras podrían verse también afectadas, sobre todo las que están instaladas en el Golfo Pérsico, es lo que destaca la información. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una llamada telefónica con Su Alteza el Emir de Qatar, del Estado de Qatar, el cual expresó su solidaridad ante la situación actual en Asia Occidental. En redes sociales, la presidenta encargada expresó lo siguiente: reafirmé nuestra firme convicción de que solo el diálogo y la diplomacia pueden abrir el camino hacia la paz y expresé nuestros deseos de que las negociaciones se reactiven de manera inmediata y urgente en estricto apego a los principios de soberanía, independencia y los valores consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, transmití mis condolencias y profunda preocupación por la pérdida de vidas humanas civiles en toda la región a causa del conflicto en marcha, reiterando nuestro llamado al respeto del derecho internacional y a la preservación de la paz. Y durante una entrevista exclusiva para nuestro programa El Mapa en nuestra multiplataforma Telesur, el analista internacional Pablo Jofré calificaba la ofensiva contra Irán como una guerra de agresión con efectos globales, liderada por Estados Unidos, Israel y sus aliados. Yo creo que más allá de la semántica respecto a la denominación de qué tipo de guerra es evidente que se trata de una guerra de agresión.
es una guerra de agresión de una alianza conformada por el imperialismo estadounidense junto al sionismo israelí, al cual se sumó en los últimos días Gran Bretaña como aliado fundamental de Estados Unidos en el ámbito europeo y como miembro de la OTAN. Pero es una guerra desde el punto de vista de agresión. Las características que tiene son una agresión aérea, una agresión desde el punto de vista económica, política, diplomática, como ha sido permanentemente. Hoy se expresa en el aspecto más militar de esta guerra, ¿no? Pero durante muchos años ha sido una guerra híbrida donde se mezclan los elementos de guerra convencional con elementos de guerra electrónica, mediática, económica y otros, que es lo que ha sufrido Irán. No es una guerra global, es una guerra que tiene efectos globales, que es distinto. También el analista internacional Pablo Joffre aseguró que la propuesta nuclear de Francia fracasará y que el verdadero peligro atómico no está donde Europa señala, sino en Israel. Creo que la postura del trabajo de Macron respecto a esto de la disuasión avanzada no va a tener éxito simplemente porque va a tener la negativa de Alemania, que no es un país que tenga armas nucleares, y no va a tener tampoco el apoyo de Gran Bretaña, que tiene su propio arsenal nuclear y que tiene una estrecha alianza con Estados Unidos en materia de protección nuclear. Entonces, se va a quedar más bien en la proposición, y si está hablando de problemas nucleares, de amenazas nucleares, que seguramente menciona en este sentido intrínsecamente a Rusia, debería preocuparse también del régimen israelí, que tiene armas nucleares y que es capaz incluso de generar una situación de conflicto internacional y ahí sí generar una conflagración mundial a partir del uso de armas nucleares. Allí está el peligro hoy en Asia Occidental. No está en Irán, que no tiene armas nucleares, está precisamente en el régimen sionista, que tiene armamento nuclear, que no es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, que no tiene visitas inspectivas por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que no responde al derecho internacional. Pablo Joffre Leal también decía que la política exterior de Estados Unidos no busca en ninguna manera defender la democracia, sino asegurar el control de recursos energéticos y así frenar a sus rivales geopolíticos. Por tanto, Estados Unidos piensa en el sentido transaccional, financiero, comercial, no piensa en la democracia. Eso es una mentira absoluta, siempre lo ha sido. No es ni los derechos humanos, no es la democracia, no es el ataque a las narcolanchas, al narcoestado, al cartel de los soles, como no es tampoco la democracia, las mujeres y otros inventos que tiene Estados Unidos respecto a atacar a Irán. Eso es parte de la narrativa manipuladora y desinformadora. Quiere petróleo, quiere gas, quiere el control de los pasos marítimos, quiere el control de los oleoductos y los gasoductos, quiere frenar la expansión china en virtud de la nueva ruta de la seda, quiere constreñir a la Federación de Rusia hasta la frontera occidental con los países europeos, quiere circunscribir a Irán simplemente a su territorio y que no tenga relaciones ni con el Cáucaso Sur, ni con la India, ni con Pakistán, ni con Rusia, ni con China. Eso es, en definitiva. Y la cifra de palestinos asesinados aumentó a más de 72.000 desde octubre de 2023 debido a los continuos ataques por parte de las fuerzas de ocupación israelí en la Franja de Gaza. Las autoridades sanitarias del enclave costero han informado que ante estos ataques, ante estos bombardeos y la violación que sigue cometiendo el régimen sionista, la cifra de muertos se sitúa en al menos 72.096, mientras que la de heridos se encuentra en cerca de 171.000. Señalan que en las últimas 24 horas también siguen recibiendo los cuerpos más heridos, mientras las víctimas siguen atrapadas bajo los escombros. Debido a los bombardeos es difícil lograr recuperar a estos cuerpos e identificarlos. Israel está violando de manera continua el acuerdo de alto al fuego alcanzado el pasado 11 de octubre de 2025, ocasionando alrededor de más de 629 muertes y más de 1.693 heridos desde esa fecha. Y las autoridades palestinas también informaron que este lunes al menos 44 palestinos fueron detenidos durante redadas ilegales por parte de fuerzas de ocupación en Cisjordania. Los detenidos provenían de varias gobernaciones y entre ellos se encontraban al menos 9 niños, una mujer joven y exprisioneros que habían sido liberados con anterioridad. Las fuerzas de ocupación israelí continúan la campaña de arresto diario
en distintas zonas de Cisjordania ocupada contra palestinos de todas las edades en medio de la escalada de incursiones en localidades y campamentos de refugiados. Vamos a hablar de otros temas. En Cuba se ha incorporado un nuevo sistema fotovoltaico como parte de una estrategia para mitigar el impacto de la crisis energética provocada por el bloqueo que mantiene Estados Unidos. En la provincia de Granma, la Unión Eléctrica ejecuta un programa de instalación de unos 5.000 sistemas fotovoltaicos donados por China. Esto busca garantizar servicios esenciales en medio de la crisis energética. 2.671 sistemas se han destinado a varios centros vitales en todo el país. Las instituciones beneficiadas incluyen hogares maternos, hogares de ancianos, casas de abuelos, policlínicos, funerarias y bancos, entre otros entes esenciales. En la provincia de Matanzas, este es el panorama. Se sigue priorizando la implementación de acuerdos adoptados en la última sesión del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, siendo este el eje principal, la producción de alimentos, seguido de la sustitución de importaciones y así seguir acelerando las exportaciones de productos nacionales. Además de establecer un cambio de matriz energética para garantizar la funcionalidad de los sistemas de vital importancia. También en Cuba, el gobierno anunció que a partir de este lunes 2 de marzo, los diarios nacionales Granma y Juventud Rebelde reducirán su circulación impresa a una vez por semana. Esto debido al bloqueo de combustible por parte de Estados Unidos, pues el diésel disponible es destinado a servicios esenciales de la isla caribeña. Cuba ajusta de esta manera su sistema de comunicación para garantizar el derecho a la información al pueblo y en medio de un escenario económico complejo. Y en medio de este bloqueo energético, sumado al bloqueo por más de 60 años, la población cubana articula en unidad la defensa y sobre todo garantizar que el pan llegue a cada una de las mesas de las familias cubanas. Evelyn Leiva ha preparado esta historia. Cuba se empeña para garantizar a toda la población el pan de cada día. La cadena cubana del pan, con medio centenar de panaderías en la capital cubana, lucha por mantener todas sus plantas operativas. Uno de los temas igualmente complejos a partir del encarecimiento de la materia prima, sobre todo la harina, o sea, en el mercado internacional se ha ido encareciendo en los últimos tiempos, o sea, ha complejizado todo lo que tiene que ver con la producción de pan. La situación se complica a la hora de llevar el pan a hospitales e instituciones educativas, pero el gobierno, en alianza con las pequeñas y medianas empresas privadas, busca abastecer estos sectores. Este año ya tenemos la tarea de las primarias, las secundarias y los círculos infantiles, así como nosotros mismos nos damos la tarea del área de los niños sin amparo filial. A las buenas prácticas del proyecto de desarrollo local La Timba se suman otras iniciativas como la de la cafetería 29F. Nosotros ayudamos a la sala de los niños de pediatría al oncológico, es una donación que hacemos todos los días, mensual, de una cierta cantidad de panes. También lo hacemos con los círculos infantiles, lo hacemos con los abuelos. Para los maestros panaderos, dar lo mejor a los niños, más que un acto de solidaridad, es una expresión de amor. Trabajar bien y los muchachos que estamos aquí, que le ponemos amor y cariño todos los días al desempeño. Para los niños oncológicos siempre tienen, todas las mañanas no tienen un pan que se les da con todo amor, se le hace con todo el amor del mundo. Este compromiso resulta vital cuando las autoridades a nivel nacional planean la creación de 325 hogares de alimentación comunitaria para asistir a más de 3.000 personas en situación de vulnerabilidad. Javier Campanería y Evelyn Leiva Romero, Telesur, La Habana, Cuba. Seguimos en Cuba, específicamente en la ciudad de La Habana fueron detenidos 10 ciudadanos panameños como autores de hechos de propaganda contra el orden constitucional. Las investigaciones iniciales arrojan que estas personas habían sido orientadas para ingresar a la isla con el propósito de confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo, contrarios al orden constitucional y regulados en el artículo 124 del Código Penal. Las personas debían abandonar el país y a su regreso a Panamá recibirían una suma de dinero que, de acuerdo a sus primeras declaraciones, oscila entre $1.000 y $1.500 para cada uno. Desde el momento de la detención, los implicados han reconocido ser los autores de los hechos de esta naturaleza ejecutados en la capital durante la madrugada del sábado 28 de febrero.
Los pueblos de Asia Occidental continúan expresando en las calles su rechazo a las políticas imperialistas. Desde Turquía, una marcha sindicalista ha salido a tomar las principales arterias en solidaridad con Cuba. Se ha convertido también en un evento de apoyo a la resistencia iraní. Esto forma parte también de las distintas actividades que se van desarrollando a lo largo de estas últimas horas. Nuestro corresponsal Yunus Soner nos trae la historia. Aquí nos encontramos enfrente del consulado de los Estados Unidos en la ciudad de Estambul, en Turquía, que otra vez fue lugar de protestas este lunes. El pueblo turco protesta desde días ante representaciones diplomáticas estadounidenses y instalaciones militares de la OTAN. Esta vez en Estambul marcharon sindicalistas, inicialmente contra el bloqueo de Cuba. El pueblo cubano presenta una resistencia digna contra el imperialismo estadounidense. El presidente de los Estados Unidos, Trump, quiere que se entreguen todos los pueblos del mundo. Quiere que el mundo se rinda a sus políticas capitalistas. La marcha en solidaridad con Cuba fue planificada antes que ataques estadounidenses e israelitas contra Irán desde el pasado 28 de febrero. Pero los sindicalistas y trabajadores conectaron de inmediato su causa con el apoyo a la resistencia de Irán. Las políticas del imperialismo en Cuba, en Venezuela o en Oriente Medio no son independientes uno del otro. Los imperialistas no quieren sistemas independientes, países y economías independientes, fuera de su control. Por eso, Cuba resiste en nombre de la humanidad. Y es nuestro deber solidarizarnos con todos los pueblos antiimperialistas, con el de Venezuela, el de Cuba y el de Irán. Durante la marcha se escucha el eslogan clásico Yankee Go Home. A la vez, los sindicalistas hacen un llamado a Norteamérica. Mientras nuestros pueblos oprimidos desarrollan la solidaridad, la clase obrera y el pueblo digno de Estados Unidos también debe rechazar las políticas de Trump, lo que ya comenzó. Cuando se establece la unidad de las fuerzas, aquí los asesinos y los explotadores perderán. Los sindicatos principales en la protesta, la Unión de Metalistas y el Sindicato de Transporte, tienen juntos 50.000 miembros. Les preguntamos qué proponen para Turquía. Si no tomamos la posición necesaria en el ataque contra Irán, seremos el siguiente en la línea. Turquía debe ser solidario con Irán y cerrar todas las bases militares estadounidenses en nuestro país. Uno de estos bases es la de Incirlik, en el sur del país, el cual el ejército turco comparte con aviones estadounidenses. En los próximos días, protestas están anunciadas también ahí. Yunus Soner, Telesur, Estambul, Turquía. Bien, y con esto vamos a una breve pausa y al regreso hablamos de la crisis climática que afecta a Brasil, ciudades en estado de calamidad y emergencia ante afectaciones por las lluvias y las sequías. Ya regresamos. Gracias por informarse con nosotros en nuestra edición central. El próximo 8 de marzo en Colombia se van a cabo elecciones para definir la composición del legislativo, cuyo resultado será clave también para la gobernabilidad en medio de denuncias por posible fraude. Vamos a establecer a esta hora un contacto con nuestro compañero Hernán Tovar desde Bogotá con, por supuesto, todo este escenario electoral en el país. Adelante. Gracias, un saludo para ustedes, para toda la teleaudiencia que nos va a través de las pantallas de Telesur y nos sigue a través de nuestra multiplataforma. El próximo domingo los colombianos acudirán a las urnas para elegir la conformación de su Congreso. Alrededor de 286 congresistas, tanto para Senado como para Cámara, serán los que van a ser elegidos, valga la redundancia. Pero para mirar cuáles son los retos de este nuevo Congreso, pues hemos preparado para ustedes el siguiente informe. Garrido, honorables representantes. Este 8 de marzo, Colombia elegirá a sus representantes al legislativo. Son alrededor de 3.140 candidatos inscritos que se agrupan en 524 listas. Estos aspirantes han sido avalados por diferentes partidos, coaliciones y movimientos significativos de ciudadanos que después del sufragio llegarán a ocupar las 103 curules
del Senado y 183 representaciones a la Cámara. Algunos aspiran por primera vez, otros quieren ser reelegidos en un escenario de alta relevancia, porque aquí se deciden las reformas tributarias, educación, salud, derechos laborales, presupuestos públicos y leyes que afectan la vida de los ciudadanos. Las funciones del Congreso de la República son principalísimas para el orden democrático, no solamente por aprobar leyes y hacer control efectivo y serio y honrado en el país, sino adicionalmente para designar autoridades principalísimas de la vida nacional: Contraloría, Procuraduría, magistraturas, de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, en fin. Hay quienes dicen que capturando la captura instrumental de los partidos es el primer paso para hacerse un Congreso de la República que al tiempo replique una estructura proclive a la corrupción. Un momento electoral precedido por innumerables estrategias desde las bancadas de oposición en el legislativo que durante su periodo impidieron el avance de reformas estructurales para el desarrollo de una nación distinta y algo más equitativa. Con dificultad tuvimos reforma laboral y una ley de reforma pensional, pero sin duda alguna la reforma a la salud como un derecho, una reforma educativa, una de servicios públicos, inclusive la justicia fiscal, son temas pendientes. Este Congreso de la República, que ha evitado la obra de gobierno y ha hecho todo lo posible porque no tenga un sello popular, no merece repetir. No se olviden el 8 de marzo. Hay que recordar el modo como se ha comportado el segmento para castigar a ese sector, digamos, claramente antipopular y antidemocrático. Sectores sociales en el país sostienen que el Congreso de la República debe estar a la altura de las reformas que requiere el pueblo colombiano, a la medida de lo que representa una sociedad más justa y equilibrada. Un Congreso que logre consolidar las necesidades sentidas de la población excluida a partir de su poder legislativo. Un legislativo que plantee la unidad de la región y no su división. Ese Congreso también tiene que articular las políticas en términos de carácter internacional que con el Ejecutivo, la Presidencia de la República, plantee la unidad latinoamericana, plantee la concepción bolivariana, plantee una lucha frontal contra la doctrina Donroth, plantee una lucha frontal contra el intervencionismo y trabaje frontalmente por la autodeterminación de los pueblos y por la soberanía nacional. Los sectores que integran el progresismo, los movimientos alternativos de izquierda, son conscientes del reto y el momento actual por el que atraviesa el país, de la oportunidad que se abre para que lleguen al legislativo personas conscientes de su responsabilidad con el pueblo y las necesidades del mismo, en una contienda electoral competida y donde los grupos tradicionales y oligárquicos no quieren ceder en su empeño de continuar en sus sitiales de poder. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha dicho que en el exterior se encuentran habilitados más de 1.250.000 personas y desde hoy ya comenzaron ese proceso de votación. Se instalaron 253 puestos de votación en 67 países. Pendientes, por supuesto, de todo este escenario que marcará un termómetro muy interesante también en esa nación suramericana, Nan, y como siempre estaremos contigo cuando la información así lo amerite. Vamos a retomar justamente hablando de Colombia porque se siguen generando reacciones en torno a este panorama. El candidato presidencial por la coalición Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha ratificado su rechazo absoluto al uso de la violencia y de las armas en la política. Ha hecho un llamado a las autoridades a proteger la vida de todos los aspirantes en la actual contienda. Él escribía: desde mi convicción democrática he expresado y lo ratifico sin titubeos, como lo he dicho siempre, mi rechazo absoluto al uso de la violencia y de las armas en la política, escribe Iván Cepeda. Rechazo, dice, toda forma de estigmatización, descalificación, insulto o agravio como método de debate público y expreso mi más vehemente repudio frente a cualquier amenaza, hostigamiento o ataque contra la integridad y la vida de otros candidatos y candidatas en esta contienda electoral o contra líderes sociales, políticos, gremiales o gobernantes regionales y locales. El candidato de Pacto Histórico también, dice Iván Cepeda, haga un llamado a las autoridades para que protejan la vida de todos quienes participamos en esta campaña y de manera especial de quienes ejercen la oposición y mantienen diferencias políticas e ideológicas conmigo y con el gobierno, escribe el candidato presidencial.
por Pacto Histórico Iván Cepeda, ratificando así su rechazo absoluto al uso de la violencia y de las armas en la política, haciendo su llamado a las autoridades a proteger la vida de todos los aspirantes en la actual contienda. Bueno, y de acuerdo con el planteamiento de Cepeda, la seguridad debe garantizarse de manera integral para todos los candidatos y candidatas de todas las vertientes, pero también hace el llamado para que se garantice la vida de líderes sociales, de políticos, de organizaciones gremiales, así como gobernantes regionales y locales que forman parte de este ejercicio democrático, en un comunicado en el que hace esta importante reflexión sobre pilares fundamentales que deben sostener la democracia y la seguridad en esa nación suramericana. La democracia no se sostiene en el miedo, sino en la protección de la vida, del respeto de las ideas, en la libre deliberación. Pronunciamiento de Iván Cepeda que se produce en un contexto donde, hay que decirlo, diversas organizaciones internacionales han alertado sobre incremento de la violencia política en territorios, una realidad que el candidato Iván Cepeda busca frenar a través de un pacto de respeto mutuo y de garantías estatales efectivas en esa nación latinoamericana. Y para conocer más, profundizar sobre todo lo que realmente representa estas elecciones del próximo 8 de marzo, está con nosotros Antonio Morales. Antonio, qué gusto saludarte. Bienvenido a nuestra edición central. Coméntanos el impacto que estas elecciones generan en medio también de todo este escenario y denuncias. Sí, bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial desde Bogotá a toda la audiencia de Telesur en América Latina y en el mundo. Y pues quisiera básicamente como hacer una especie de rápido panorama de cómo están las fuerzas en la mira puesta pues de las elecciones del próximo domingo 8 de marzo, elecciones de Cámara y Senado, y también hay unas consultas interpartidistas que quisiera como fragmentariamente también analizar. La pregunta es, ¿va a haber un cambio real en las dimensiones del manejo del Congreso de la República, que ha sido el mayor obstáculo para las reformas del presidente Petro? Pues basados en las encuestas, dos de ellas muy serias, de Inbamer y del Centro Nacional de Consultoría, las cifras de alguna manera empiezan a ser reveladoras. La tendencia fundamental es que el pacto histórico, la unidad de la izquierda colombiana, con una pequeña variable que ya veremos después, puede llegar a tener hasta un 37% de favorabilidad en los votos. Si eso es así, de no cambiar las cosas, el domingo próximo el pacto llegaría a tener 35 senadores y un número equiparable de representantes a la Cámara entre 40 y 50, lo cual quiere decir que el aumento sería de entre el 30 y el 35% con respecto al Congreso que aún hoy opera, hasta el 20 de julio cuando se posesiona. ¿Qué relación tiene eso con el resto de la dinámica electoral? Pues mucha, porque evidentemente las mediciones también apuntan a que el candidato del pacto histórico, Iván Cepeda, está entre el 37 y el 39% de favorabilidad, es decir, no tan lejos de poder ganar en primera vuelta, pero pues tampoco tan cerca. Hay una dinámica de concreción hacia un lado y hacia el otro. Lo interesante es que ese 37% se traslada de alguna manera a las implicaciones que tiene para la elección en el Senado, y eso sí, de un modo muy radical, cambiaría las opciones parlamentarias en el país. ¿Qué sigue cerca del pacto histórico? El Centro Democrático, el partido de extrema derecha del expresidente Álvaro Uribe, que podría alcanzar entre 20 y alrededor de 22 curules en el Senado. Luego viene una serie de partidos que tienen mucho menos significación, y ahí hay una cosa importantísima para la historia misma de Colombia, y es que los dos partidos tradicionales que ejercieron una hegemonía durante 150 años de nuestra historia republicana se ven reducidos a guarismos del 5 o del 6%. Me estoy refiriendo a los tradicionales partidos liberal y conservador, de tal manera que sí hay un movimiento muy grande en el sentido de unas polarizaciones que son muy nuevas. ¿Qué siente uno cuando observa las redes, cuando observa las manifestaciones y las expresiones contundentes de esta izquierda unida que puede tener pues un volumen muy grande en el Congreso? Que lo que se ha producido en Colombia, más que un cambio real con el gobierno de Petro, que ha estado ligado ya a finales del gobierno con la reforma laboral, la reforma agraria, el aumento del salario mínimo, la reforma pensional, que han cambiado de alguna manera las dinámicas progresivas del avance social en Colombia,
está ligado por encima de eso, diría yo, a una especie de cambio de la cultura política, que es un fenómeno histórico verdaderamente novedoso y sin ningún pasado. Nunca pasó esto en Colombia. Por primera vez, a través del ejercicio del gobierno de 4 años, por primera vez en la izquierda, durante 2 años de hegemonía bipartidista de la derecha, se produce un cambio cultural en la política. Es decir, la apropiación de un sentimiento de pertenencia a un movimiento de cambio y de avance social por parte de capas muy grandes y muy significativas de la población, que evidentemente pues, se va a manifestar en las urnas dentro de una semana. ¿Dónde opera esto? Opera en una elaboración de la conciencia popular, donde la militancia misma tradicional de los partidos de izquierda, que están unidos en este bloque del pacto histórico, está ahí, pero ha emergido una nueva militancia, llamémosla de carácter espontáneo, una militancia en las redes, en el voz a voz, en las manifestaciones populares, que está construyendo una dinámica de conciencia social y de conciencia política y de electoral, que se reduce fundamentalmente a una expresión popular. En Colombia se dice, no comemos cuento, es decir, no seguimos creyendo en los determinismos de una historia inmóvil que ha empezado a cambiar. Es esa conciencia la que tendría que verse, todo está por verse desde luego, si el próximo 8 de marzo representa unos guarismos electorales de alguna manera novedosos y sorprendentes para la izquierda. El otro contexto, evidentemente el presidente Petro, que de alguna manera es el gran telón de fondo de todo este movimiento después de 4 años de gobierno, ha llegado también a un inusual 54% de favorabilidad en la medición de los principales encuestadores. Es decir, que con lo que se llama popularmente el sol en la espalda, Petro, al contrario de perder esa favorabilidad y esa capacidad de ser seguido, y de ser seguido también a través de Iván Cepeda, que sería su sucesor, ha crecido enormemente, a pesar de una campaña de 3 años de una oposición muy violenta, una oposición no solamente de los partidos políticos de derecha y de extrema derecha, sino de la prensa hegemónica, de la prensa tradicional, de propiedad de los grandes industriales y financistas del país, que adelantó una campaña brutal de infamias y calumnias, que no pocos de ustedes son conocedores de esta, que ha hecho también consolidar de alguna manera ese fenómeno, y en eso quiero ser muy puntual y reiterativo. Se está produciendo, y vamos a ver si se confirma o no, un cambio político en la cultura política del país y en la apropiación de las masas y de las mayorías de su destino y de su capacidad de progreso. Estamos muy atentos, por supuesto, Antonio, a toda esta situación y, por supuesto, el escenario electoral en Colombia. Ya lo decía también el pacto histórico, el llamado a una seguridad integral para todos los actores del próximo 8 de marzo, cuando se den estas elecciones en Colombia. Muchísimas gracias, Antonio, nuestro compañero desde Colombia. Y bueno, vamos ahora a pasar a otro escenario. El gobierno de Brasil declaró en estado de calamidad pública 26 ciudades, mientras que otras entidades se encuentran en estado de emergencia ante los embates de las lluvias torrenciales y también las sequías. Ignacio Lemos con más detalles desde Brasil. Saludos Luis, saludos Paola. El escenario que veníamos remarcando durante los últimos días que parecía paradójico. Se habla de sequías y al mismo tiempo de inundaciones en Brasil, y esa es la razón por la cual el Ministerio de Integración y Desarrollo Regional ha declarado estado de calamidad en 26 ciudades brasileñas, y también ha declarado en una de las ciudades estado de emergencia ante una situación, como decía, de aumento de las sequías. Contamos con sequías cada vez más, con periodo más significativo en Brasil, y por otro lado también ante intensas lluvias que se han dado durante este verano, lluvias que se han vuelto ya normales en los veranos, con efectos drásticos y con efectos fatales sobre la población. Hablamos de 65 muertes en la última semana en Juiz de Fora a raíz de intensas lluvias, deslizamientos de tierra, inundaciones en este municipio de Minas Gerais, también en el municipio de Ubá, con algunas muertes que nos hacen ya sobrepasar las más de 70 vidas perdidas por lluvias. El presidente Lula da Silva estuvo durante el fin de semana en estos municipios, se encontró con las víctimas. El gobierno brasileño ha entregado cerca de $1 millón aproximadamente
a las tareas en principio y la colaboración para defensa civil, para el cuerpo de bomberos, para los sectores de asistencia en cuanto a la salud, pero también ya pensando en la reconstrucción de estas ciudades. Lula afirmó que habrá un modus operandi similar al que se utilizó en Río Grande do Sul cuando hubo intensas lluvias que prácticamente devastaron por entero el estado de Río Grande do Sul. Bueno, se piensa entonces en la reconstrucción de viviendas y el acceso de la población nuevamente a sus viviendas. Más de 8.000 personas afectadas, desalojadas durante esta última semana, que buscan volver a sus hogares, y habrá que reconstruir esas viviendas. Por eso se busca que estas personas, a través de programas, por ejemplo, como Miña Casa, Miña Vida, puedan recobrar sus hogares. Lula criticó al gobernador del estado de Minas Gerais, a Romeu Zema, un gobernador de carácter neoliberal que representa a la extrema derecha hoy en Brasil. Criticó que no se hayan utilizado los recursos del gobierno federal para la prevención ante el impacto de lluvias. Hemos marcado que en los últimos 2 años hubo una reducción drástica a tan solo $1 millón prácticamente para la prevención de los impactos por lluvias en el estado de Minas Gerais, un estado donde las mineras, tan solo una minera en un año se llevó en lucro líquido, sin considerar los costos, más de $800 millones. Esta es la diferencia, $1 millón para contrarrestar el impacto de las lluvias y 800 millones de dólares para tan solo una minera en este estado brasileño, el estado donde mayor actividad minera hay, pero donde la población continúa viviendo de la misma manera que hace 500 años en la relación de exportación de commodities, de materias primas, y dejando de lado las necesidades que tiene la población por parte de las instituciones, estudios. Gracias, Ignacio. Leemos pendientes también del desarrollo y las medidas que asuma el gobierno de Brasil. Vamos a cambiar de tema. Hablamos de Venezuela. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha solicitado una vez más a Estados Unidos levantar las sanciones ilegales que mantiene contra el país y la población. Ha hecho una convocatoria también para que se pueda entablar un escenario de reconciliación a través de la diplomacia para poder dirimir las diferencias. La presidenta encargada realizaba una vez más este llamado dirigido al presidente estadounidense para que levante las medidas coercitivas unilaterales. Ha reiterado que la diplomacia bolivariana de paz y el diálogo son las únicas vías para dirimir diferencias entre naciones. Rodríguez también ha hecho un llamado a superar el odio de sectores fascistas que fueron los responsables de pedir sanciones, con lo que ha generado afectaciones también a la población, instando una nueva etapa de convivencia democrática para curar las heridas que ha dejado el extremismo en este país. Venezuela tiene con qué relacionarse con los países del planeta de manera pacífica, en forma de cooperación, en forma de amistad. Y le hemos dicho al presidente Trump, que nos considera sus amigos, sus socios, le hemos dicho que celebramos y saludamos esa consideración, pero como pueblo unido tiene que acabarse ya el bloqueo contra Venezuela. Deben levantarse las sanciones contra Venezuela. El pueblo de Venezuela, Venezuela lo merece. Ya basta de bloqueo, ya basta de esa clase apátrida que pidió sanciones, que pidió bombardeo, que pidió invasión. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, exhortó a defender la soberanía nacional. Eso dijo. Si un pueblo sabe de libertad, sabe de grandeza, es el pueblo de Sucre. Y yo les convoco con esa misma inspiración independentista. Yo los convoco con ese mismo espíritu de grandeza de nuestros libertadores y de nuestra libertadora. Los convoco a cuidar a Venezuela, a cuidar la paz, a cuidar la tranquilidad, a cuidar la independencia, a cuidar la soberanía. Fue, ustedes saben, una potencia mundial de donde vinieron las agresiones. Y nosotros en estos casi 2 meses estamos demostrando que debe ser la diplomacia, el diálogo político, el diálogo diplomático, el espacio para dirimir las diferencias. En un mundo donde se siembra la violencia y la guerra, que pueda Venezuela demostrar
y enviar mensaje a los otros pueblos, enviar mensaje de que el cara a cara diplomático, de que el cara a cara en el diálogo político es lo único que sirve. Justamente este domingo 8 de marzo se va a desarrollar la primera consulta popular de este 2026. ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Cuál será el impacto? Michelle Ramírez nos cuenta. Las 5.336 comunas y circuitos comunales del país cuentan con una amplia participación del liderazgo femenino en los territorios. Más del 70% de las vocerías comunales están protagonizadas por mujeres. Históricamente, la Revolución Bolivariana ha exaltado el papel de la mujer como columna vertebral del sistema de misiones y la lucha por la soberanía nacional, integrándola como protagonista en la política y la economía del país. Es nuestra fiesta de agradecer a la Revolución Bolivariana por tomar en cuenta a la mujer como sujeto histórico. Es nuestra fiesta por reconocer en Chávez a ese hombre visionario que trabajó incansablemente para que las mujeres lográramos una igualdad y una equidad y justicia social. Es ese reconocimiento al presidente Nicolás Maduro, que avanzó con el legado de nuestro comandante Chávez, y esas líneas estratégicas que trazó también favorecen a la mujer guaireña y a la mujer bolivariana. Creo que es la puesta en escena para resignificar el papel de la mujer. La mujer somos la que más participamos en nuestras comunidades, en nuestra base. Y bueno, que sea el 8 de marzo la elección popular, eso nos pone, bueno, para el desafío de una participación amplia, masiva, alegre, amorosa, solidaria, sororaria, en correspondencia con nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra diputada combatiente Cilia Flores. Para la octava consulta popular nacional y la primera del año 2026, se escogió el 8 de marzo como fecha estratégica para celebrar estos comicios. El objetivo es claro: profundizar el denominado feminismo comunal como motor de transformación territorial. Estas mujeres estamos claras en el contexto histórico en donde vamos. Vamos a reafirmar esa democracia participativa y protagónica a la cual nos enseñó Chávez y nos enseñó el presidente Nicolás Maduro. Y es por ello que tiene una total significación esta consulta para la mujer. La mujer no es solamente un rostro de amor, no es solamente un rostro que muchos en la lucha contra el patriarcado nos ven con un sentido de debilidad. No, la mujer tiene la fuerza necesaria para avanzar con esta consulta, para hacer que nos regresen a nuestro presidente Nicolás Maduro y para consolidar la revolución bolivariana. Frente al contexto geopolítico que vive el país, las mujeres comuneras han reafirmado su compromiso con el desarrollo productivo y la soberanía nacional. Tenemos mujeres en estas rutas históricas que además se han potenciado desde el área de los servicios, elaborando emprendimientos de jabones, en el área textil, para poder comercializar estos productos de servicios a nuestras posadas, a nuestros hoteles. Y no solamente es el jabón líquido, son los jabones de café, de avena, de miel, de carbón. Son los diferentes rubros en que la mujer en el estado La Guaira, en la parte turística, ha sido la principal actora y sujeta en el área socioproductiva. El gobierno venezolano ha promovido la paridad de género en espacios políticos y sociales, reconociendo el papel protagónico de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, compromiso que en la actualidad se mantiene vigente y expresado en cada comuna, marcando así un hito en la historia del país. En la cámara de José Luis Briceño, Michelle Ramírez, desde La Guaira, Venezuela, para Telesur.
Seguimos en Venezuela. El canciller del país, Iván Gil, sostuvo un encuentro con el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Chetinin, para revisar los avances de la cooperación en diversas áreas de interés común. En redes sociales, el canciller ha comentado lo siguiente: hemos llevado a cabo una reunión con Alexander Chetinin, director del Departamento de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, para revisar progresos en el fortalecimiento de nuestra cooperación bilateral estratégica. También pusimos especial énfasis en la hermandad y solidaridad que nos une en el contexto de nuestra búsqueda conjunta por un mundo multipolar. Y el gobierno de Daniel Noboa ha elevado a 30, es decir, del 30 al 50% de la tasa arancelaria denominada de seguridad a los productos importados desde Colombia. El Ejecutivo está justificando esta medida por la supuesta inacción del gobierno de Gustavo Petro en materia de seguridad fronteriza. Es lo que reseñan las autoridades. Que sea Elena Rodríguez quien nos amplíe los detalles. Hola, qué gusto saludarles. Saludos también para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Así es, el ajuste arancelario no solo reconfigura el intercambio entre ambos países, sino que empieza a sentirse en actividades productivas, cadenas de suministros y comercios que dependen del flujo binacional. ¿Cuál es el impacto real de esta decisión y a quiénes afecta directamente? Veamos en este informe que les hemos preparado. Desde el 1 de marzo de 2026 se rige el aumento al 50% de la denominada tasa de seguridad para importaciones provenientes de Colombia. La medida ya se siente en los mercados ecuatorianos. Precio sugerido $25. Evelyn, comerciante de la feria Iñaquito, asegura que el incremento ha reducido ventas y encarecido productos que durante años formaron parte de su oferta habitual. La verdad nos ha afectado muchísimo. Hay productos que vienen de Colombia y que no solamente son consumibles, sino también son desechables, en los cuales el cliente se ha visto afectado porque ya no adquiere ese producto. Hay cambios drásticos que de $2.50 a $3.50, $3.75 y el cliente ya no le alcanza. Las ventas afectadas, el producto ha quedado y ya no podemos hacer ni reposición. El impacto no se limita al comercio minorista. El 47% de lo que Ecuador importa desde Colombia corresponde a insumos y materias primas destinadas a la industria nacional. Productos farmacéuticos representan cerca del 14% del intercambio, ubicándose entre los principales rubros afectados. Uno de los productos que se importa de Colombia son las medicinas. Y yo como médico pues me consta que las medicinas, mucha gente por optimizar recursos y en mejores condiciones se traen de Colombia. Ahora se va a interrumpir, van a pagar directamente los pacientes, la gente. El gobierno sostiene que la decisión responde a criterios de seguridad nacional y a la protección del mercado interno. Sin embargo, gremios empresariales, muchos de ellos anteriormente alineados con el Ejecutivo, advierten que la medida puede generar distorsiones en las cadenas de suministro, afectar la competitividad de sectores que dependen del comercio bilateral y aumentar el contrabando. Desde el 1 de febrero hasta el 21 de febrero, último corte, las importaciones desde Colombia han disminuido en un 69% en valor dólares y en número de operaciones un 61%. Más de 7.600 importadores se están viendo afectados. Asimismo, alertan que esta escalada pone en riesgo miles de empleos. Esta medida tiene una afectación directa a 2.000 empresas. Y en esa virtud de esas 2.000 empresas, estamos hablando que al menos son 200.000 empleos relacionados. En Carchi, transportistas pesados protagonizaron este lunes 2 de marzo una movilización en rechazo a la medida. Aproximadamente 3.000 conductores aseguran que la reducción del flujo comercial ha afectado directamente su trabajo. Hay que agregar que Colombia, por su parte, respondió aplicando el mismo incremento arancelario en reciprocidad e interpuso una demanda ante la comunidad andina. En paralelo, el gobierno ecuatoriano dio por terminado el diálogo bilateral en esta materia, trasladando así la disputa del plano comercial al terreno jurídico y diplomático. Hasta aquí el informe.
Gracias, era Elena Rodríguez desde Quito, la capital de Ecuador. Vamos con ella a marcar una breve pausa en nuestra edición central. Al regreso, medios de comunicación internacionales están denunciando que Grok, la inteligencia artificial de la plataforma X, está manipulando información y difunde falsedades sobre la cobertura en Irán. ¿Qué dicen los titulares? A la vuelta en Enclave Mediática. No se retire. ¿Pensaste que nos quedaríamos de brazos cruzados? Aquí seguimos. Telesur no se va de Argentina. Disfruta de la programación de Telesur a través de las pantallas de Extra TV y conoce los últimos acontecimientos de Latinoamérica y el mundo. Conéctate con nosotros y sigue el mejor contenido informativo. Consulte con su cable operadora local. Porque Telesur siempre da más. Explora la verdad detrás de cada historia. Con una mirada profunda y comprometida, desciframos los detalles que moldean nuestro presente y futuro, junto a las voces del pueblo que resuenan en cada rincón del mundo. Reportajes Telesur, una perspectiva única y auténtica, que revelan las historias que intentan ocultar y capturan la esencia de nuestro continente. Una historia a la vez, todos los sábados. Solo por Telesur. ¿Puede un simple acto afectar nuestro mundo? A veces no lo notamos, pero cada pequeño gesto cuenta. Desenchufa los cargadores cuando no los uses. Evita el consumo innecesario. Apaga televisores, computadoras y consolas de videojuego. El modo de espera sigue gastando energía. Aprovecha la luz natural y apaga las luces en habitaciones vacías. Usa luces con sensor de movimiento. Iluminan solo cuando es necesario. Enciende el ahorro energético y sé parte del cambio. Gracias por seguirnos en Edición Central. Hoy en Enclave Mediática hablamos de la denuncia de los medios de comunicación internacionales que están acusando directamente a Grok, la inteligencia artificial de la plataforma X, por difundir información falsa y, por supuesto, enmarcado en el escenario de Oriente Medio y la agresión contra Irán. La denuncia expone los riesgos del uso de estas herramientas sin la supervisión y el rigor periodístico. A la crisis en Oriente Medio por las agresiones de Israel y Estados Unidos se suma la desinformación a favor de narrativas hegemónicas. Este es el caso de Grok, y es que el conflicto inició cuando la inteligencia artificial de X calificó como falso un video verificado por EFE sobre el bombardeo a una escuela de niñas en Irán. Según la plataforma, las imágenes correspondían a un suceso ocurrido en Kabul en el año 2021, una afirmación que el medio desmintió de forma contundente. A través de sus redes sociales, el equipo de la agencia de noticias encargada de la verificación de información reafirmó que las imágenes sí corresponden con el bombardeo ocurrido en una escuela de Irán el sábado durante los ataques de Washington y Tel Aviv, desmintiendo la versión de Grok sobre unas imágenes viejas. Otros medios de comunicación también se pronunciaron al respecto, señalando que este no es un hecho aislado. La herramienta Grok tiene un historial de errores, tomando como ciertas imágenes falsas durante inundaciones en Cataluña, España, o nevadas históricas en Rusia y Nueva York. El problema principal, según los expertos, es que las respuestas de Grok son públicas. Cuando comete un error, no solo desinforma al usuario que pregunta, sino a toda la comunidad de la plataforma, amplificando la falsedad a una escala masiva. Pero a esto se suma que este escenario revela un riesgo sistémico, donde la tecnología, en lugar de aportar transparencia, se emplea para sembrar dudas sobre eventos trágicos y vulnerar la veracidad informativa global.
De hecho, el papel de plataformas como Grok, la IA desarrollada por Elon Musk, añade una capa de complejidad ética debido a sus vínculos con agendas políticas específicas. Estas estrategias buscan manipular la información y controlar masas, y este caso es un claro ejemplo, pues aunque la agencia hizo la corrección, no tuvo el mismo impacto y alcance que la falsedad compartida por Grok. Vamos ahora a los titulares sobre este escenario. El titular de Venezuela News dice: F acusa a la IA de Grok de poner en duda el asesinato de estudiantes en Irán. Informa este medio sobre el peligro de la desinformación generada por la inteligencia artificial Grok, señalando que la herramienta puso en duda la veracidad de este ataque contra una escuela en Irán, calificándolo de falso o de supuesta una puesta en escena, algo que el medio resalta a través de la denuncia de la agencia EFE y que sostiene que la IA de Elon Musk está siendo utilizada para manipular la percepción pública sobre tragedias reales y borrando la frontera entre los hechos comprobados y teorías conspirativas. La noticia enfatiza que este incidente demuestra cómo la tecnología, bajo una supuesta libertad de expresión, se convierte en un instrumento para revictimizar a las poblaciones y deslegitimar el trabajo del periodismo profesional en el terreno. Por su parte, el medio Miraflores dice sobre el tema: F desmiente a Grok y confirma que ataque a escuela en Irán fue real. Dice este medio que comparte la irresponsabilidad precisamente de las plataformas tecnológicas que están permitiendo que sus algoritmos difundan mentiras sobre crímenes de guerra y ataques a civiles. Subraya el desmentido categórico de la agencia EFE, confirmando que el ataque contra estudiantes iraníes fue un hecho real, documentado y verificado por reporteros en el sitio. El medio destaca que la ceguera informativa de Grok no es un error técnico, sino una amenaza a la seguridad internacional, alertando que la negación de este tipo de eventos busca encubrir agresiones y proteger intereses geopolíticos mediante el caos informativo y la desacreditación de las fuentes oficiales de noticias. Por último, Alba Ciudad señala a través de este titular y hace una pregunta: ¿se debe confiar en las inteligencias artificiales? La disputa entre Grok y la agencia EFE por el ataque a la escuela de Irán. Con el caso de la agencia EFE, el medio comparte que Grok actúa como una herramienta que es una guerra híbrida o dentro de una guerra híbrida que decide qué hechos son reales y cuáles no, basándose en sesgos ideológicos y no en la realidad de los hechos. La noticia destaca que el intento de negar el asesinato de estudiantes en Irán es un ejemplo de cómo se pretende reescribir la narrativa de los conflictos en el sur global desde Silicon Valley, instando a ciudadanos a dudar de respuestas automatizadas que ignoran el sufrimiento humano en favor de la propaganda digital. Así las cosas, muy atentos a este escenario. Nosotros finalizamos en Clave Mediática. Siga con nuestra edición central. Más adelante, información deportiva. No se retire. A través del portal europeo Dailymotion podrás estar las 24 horas del día informado con las noticias más destacadas que acontecen al mundo. Disfruta de nuestra señal en vivo, en español e inglés, desde cualquier rincón del planeta. Porque Telesur siempre da más. El gigante sudamericano se encuentra en constante evolución. Acompaña a Beto Almeida y sus invitados en Latitud Brasil, una conversación donde se discuten los aspectos más importantes del acontecer diario brasileño en el panorama político, social, económico y cultural. Todos los miércoles, solo por Telesur. El deporte es bienestar, es estándar de vida.
es salud, es felicidad y honor para los pueblos, y quizás el más eficiente instrumento para luchar contra las tendencias delictivas, contra la droga y otros muchos vicios que acosan a las sociedades modernas. 2 de marzo de 2001, palabras pronunciadas en la gala de homenaje a los mejores atletas del siglo XX, efectuada en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, ciudad de La Habana, capital de la República de Cuba. Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución. Gracias por seguir con nosotros aquí en la edición central, y en materia deportiva les contamos sobre nuestro titular. La selección mexicana conquistó el Campeonato Panamericano de Softball Mayor 2026 y así se clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. El partido de la final se disputó en el estadio Amin Mansour en Montería, Colombia, donde el picheo mexicano dominó a la bicampeona selección argentina 1-0 en la 9ª entrada. El protagonista del encuentro fue el mexicano Carlos Parra, quien defendió desde el montículo sin permitir carreras y fue nombrado MVP del campeonato. Ya con estos resultados, el equipo de Argentina quedó subcampeón y también clasificó a los Panamericanos de 2027, mientras que la selección de Venezuela se llevó el bronce, completando el podio. Bien, esta es la información deportiva a esta hora aquí en la edición central. Gracias por acompañarnos. Vamos ahora con la información de la cultura. Vamos a hablar de cultura justamente. Hay que hablar de la celebración de este cine iberoamericano, los premios Goya 2026, realizados en España, que se han convertido en una tarima, en una tribuna de denuncia contra el genocidio que emprende el sionismo en Gaza y los ataques, además, a Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Vean esto. Durante la 40ª edición de los premios Goya, diversos artistas y cineastas aprovecharon la ocasión para expresar su repudio al genocidio en Gaza por parte de Israel y ahora los recientes ataques contra Irán perpetrados por el gobierno sionista en conjunto con Estados Unidos. Uno de los gestos más representativos fue llevar pines con la frase Palestina libre. Esto a modo de solidaridad con el pueblo palestino ante la crisis humanitaria que se vive en Gaza a causa de estas agresiones israelíes. Las chapas, que estuvieron visibles en las solapas de numerosas personalidades, tuvieron como objetivo visibilizar este crimen que no se detiene. Estamos aquí teniendo esta chapita como altavoz, como pequeño y humilde altavoz. Sé que puede sonar frívolo porque vamos bien vestiditos, trajeados, estamos en una alfombra roja, pero es nuestra oportunidad también para recordar que están pasando atrocidades y que tenemos que dar apoyo a las causas importantes. No hay que dejar de hablar de Palestina y creo que la cultura no debe ser neutral. No pido que todo el mundo tenga la misma opinión que yo, pero sí que creo que es importante que todo el mundo exprese su opinión, y además está dando la casualidad que veo mucha gente con la misma opinión que yo aquí en esta noche. Pero el tema palestino no fue el único reclamo de la comunidad de cineastas y artistas. Las distintas personalidades también repudiaron la reciente agresión israelí-estadounidense en Irán. Figuras como el director Daniel Guzmán criticaron la pasividad de la comunidad internacional ante estos hechos, al tiempo que el director del documental nominado Todos somos Gaza, Hernán Sin, rechazó los nuevos ataques de Israel, pero esta vez contra el territorio iraní. Israel, que quiere ser el poder hegemónico de la región, no hace más que matar niños. Lo hizo en 2006 cuando llegó por primera vez, lo hizo en 2008, 2014, es un infanticidio. Todo por conquistar sur del Líbano, Irán. Esta gente no tiene moral y tiene tanto poder financiero a nivel de capital, de medio de comunicación, que nos restriegan un genocidio en la cara durante 2 años y no podemos hacer nada. Junto a Sin, otros artistas exigieron el cese de los ataques en ese territorio. La presentadora Inés Hernández, la cantante Blanca Paloma y el actor Alberto San Juan también criticaron las políticas bélicas de Estados Unidos.
Por otro lado, la actriz y directora argentina Dolores Fonsi aprovechó igualmente el escenario de los premios Goya 2026 para enviar una crítica al gobierno de Javier Milei al recibir el premio a Mejor Película Iberoamericana por Belém. La realizadora expresó su rechazo a diversas acciones gubernamentales en contra de la población. Ustedes que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa, la ultraderecha vino a destruirlo todo, eso es así, yo vengo del futuro. Vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua, o sea que ya no solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua. Que no les pase a ustedes, muchas gracias por el premio y es un honor. Todos estos pronunciamientos durante la gala de los premios Goya 2026 reafirmaron el papel que tiene la cultura y el arte como un altavoz político y un espacio desde donde se exigen los derechos de aquellos que no son escuchados. En los tiempos que estamos viviendo, yo solo puedo decir: prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Buenas noches, ¡viva Palestina libre! Las primeras víctimas de toda acción bélica son los civiles, pero también la cultura, como el Palacio Golestán en Teherán, que se ha visto afectado también por los escombros y la onda expansiva de los ataques que ha lanzado Estados Unidos e Israel. De esto le voy a contar mañana en nuestro segmento de cultura. Finaliza así también nuestra edición central. Buenas noches.